Ahí sería. Ok, estimados todos, muy buenas tardes, esperando se encuentren bien. Hoy día vamos a continuar con la NIF 9 porque nos quedan aún hartas clases de la misma normativa y la última vez que fue lo que hablamos que cuando nosotros teníamos los famosos instrumentos de renta fija y en concreto los bonos, el bono principalmente como un instrumento de deuda nace cuando una empresa quiere solicitar financiamiento. Y en este rol, si yo veo que la empresa tiene características de rentabilidad o la empresa me da señales de que podría ser fructífera la inversión, se entiende que más gente va a querer demandarla. Por lo cual, a la hora de demandar este activo financiero, que es el bono financiero como instrumento de deuda, se entiende que ya el instrumento se imprimió con el interés definido y demás, por lo cual la gente no pelea en este caso en base a decir te voy a pagar tanto más o tanto menos, sino que pelea por las tasas, por lo cual lo utópico sería pensar de que uno adquiere un instrumento financiero a la misma tasa de interés que se pagó, a la misma tasa de interés que está en el mercado. Eso la verdad que no pasa, ¿vale? Lo que significaría en este caso emitir el instrumento a la par. Lo normal es que yo emita el instrumento o sobre la par o bajo la par según sea el caso, y para eso es necesario que entendamos algunos conceptos clave o algunas cosillas preliminares dentro de lo mismo. Primera cosa importante acá es que el mercado de capitales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es un lugar de intercambio donde los inversionistas buscan instrumentos financieros en los cuales invertir y los emisores financian sus proyectos. Por lo cual acá, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que hay inversionistas que ingresan las lucas a las empresas para poder comprar instrumentos de deuda o participación en el patrimonio, y estos a su vez les entregan instrumentos financieros, por lo cual acá, como existe esa figura de interacción, nosotros tenemos que tener una exacta claridad de que eso nos interesa y que debemos tener claridad de cómo funciona eso, porque muchas veces en esas flechas donde nosotros invertimos y registramos el instrumento financiero van a haber variables y van a haber situaciones particulares que podrían distorsionar lo que nosotros entendemos acá. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros también en paralelo vamos a saber que la deuda y en concreto los bonos financieros son súper importantes en Chile, ¿vale? De verdad que es muy importante, demasiado importante en Chile lo que serían en este caso los bonos financieros, porque si nosotros los vemos cómo se financia un país, ustedes se van a dar cuenta que en este caso la creación de Chile aún no está actualizada al año 2024, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros sabemos que en Chile el tamaño de mercado es aproximadamente 484 miles de millones de dólares, ¿vale? Eso es lo que se entiende en este caso que sería el tamaño del mercado de capitales en Chile, donde si nosotros hilamos fino, vamos a saber que dentro de estos 484 mil dólares existen 212 mil dólares que corresponden solamente a lo que sería renta fija. Y si hilamos fino dentro de estos 212 mil dólares, vamos a ver de que hay 46 mil millones de dólares en bonos bancarios, vale decir que los bancos emiten deuda para que la gente adquiera la deuda. Vamos a ver que hay 37 mil millones de dólares en empresas que van a comprar en este caso el bono financiero, vale decir empresas que ofrecen el bono y que eventualmente otra gente los va a comprar. Vemos que hay 29 mil millones de dólares dentro de la renta fija en Chile que son financiados con depósitos a plazo, vale decir el típico DAP que uno ingresa, donde uno le presta plata al banco a una tasa de interés que es bajita, pero
que te da una ganancia segura, te vas a dar cuenta que en ese caso el depósito a plazo son 29.000 millones de dólares. Y luego tenemos también lo que sería los bonos de tesorería, vale decir los bonos del gobierno y los bonos del Banco Central, que son 66.000 millones de dólares, que principalmente los compran otros países cuando nosotros tenemos deuda bancaria, o sea, deuda gubernamental, o también los compran las mismas AFP, entre otras instituciones. Y al final tenemos pagarés del Banco Central de Chile, que la gran diferencia de uno con el otro es que el bono es de más largo plazo, 1 año, 2 años, 5 años, 10, 20, 30, y acá ese pagaré del Banco Central es a 30, 60, 90 días. Esa es la gran diferencia. Y también sabemos que la compra de Chile hacia empresas o gobiernos extranjeros se dice que son 98.971 millones de dólares. Por lo cual acá, si tú te das cuenta, la renta fija es mucho mayor a lo que sería la renta variable. Por eso, para el mercado de capitales en Chile es súper importante el concepto de la deuda, porque la deuda, queramos o no, mueve en este caso lo que sería el mercado de capitales, que dicho sea de paso, el mercado de capitales chileno se dice que es 1,8 veces el PIB de Chile, con lo cual se entiende que inclusive es súper importante esa figura. Bien, ahora, cuando ya entendemos eso, nosotros nos vamos a encontrar con los típicos casos de los bonos. Por ejemplo, vamos a ver que hay un caso que se llama el bono cupón cero, donde en este caso el bono cupón cero, ¿en qué consiste? Tú pides deuda, o yo presto dinero para la deuda, y se entiende que en esa figura nosotros vamos a prestar deuda a un monto definido, y pasado un tiempo definido me van a devolver la deuda completa más un interés, ¿vale? Por lo cual se entiende que en este caso el bono cupón cero es un contrato con el cual se paga un monto predefinido, vale decir el principal, a una fecha determinada, vale decir vencimiento madurez, se conviene a una tasa de interés a pagar, la cual se adiciona al pago del principal a la fecha del vencimiento. O sea, yo presto 100, me devuelven 100 más el interés, ¿vale? Y en general se transan en tasa, porque su precio no es relevante, como les decía. Por lo cual, los bonos financieros, nosotros vamos a hablar que si yo quiero tenerlo más caro o más barato, vamos a hablar acerca de la tasa para que nosotros adquiramos un descuento. Por lo cual, si yo te digo, por ejemplo, sabes que yo quiero comprar un bono de una empresa, pero lo quiero comprar con descuento, que es lo que yo digo, ok, lo quiero comprar bajo la par, o sea, lo quiero comprar a una tasa más baja para que su valor presente sea más alto. Y si yo quiero comprar un bono y tal vez soy capaz de sacrificar un poco de rentabilidad, yo lo compro a una tasa más alta, por lo cual lo compro sobre la par para poder generar la figura. En este caso, a modo de ejemplo, nosotros podemos decir que depositamos un 85% y pasados 5 años nos devuelven el principal, que sería el 100%, que abarca el principal del 85 más un 15 del interés. Esa es una figura con la cual nosotros hablamos, que se llama el bono cupón cero, que es frecuente que exista, pero más bien es frecuente con instrumentos de corto plazo. También existe el bono con cupón, donde nosotros acá vamos a ver simplemente el bono ballet, porque el tema de cálculo es el más sencillo. A nosotros nos interesa entender la contabilización, pero nunca está de más también en este caso decir, oye, también tenemos que ver esto. Por lo cual acá el bono cupón cero, nosotros vamos a saber que en este caso el bono con cupón es un contrato con el cual se paga un principal, y ese principal a una fecha determinada se le agregan cupones de pagos periódicos, por lo cual se dice que en este caso nosotros vamos a saber que en general se pagan semestral o anualmente, como lo vimos la semana pasada con la empresa que nos tocó analizar, y habitualmente se les conoce como bonos ballet, donde en este caso se expresan a una tasa de interés
sobre el principal, y en el último periodo se paga el cupón más el principal. Por lo cual acá, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, tenemos el principal, que es el monto que depositamos, y en base a ese monto depositado tú vas a generar un interés un año, un interés otro año, un interés otro año, un interés otro año, y al final te van a devolver el principal completo, vale decir, el aporte que tú hiciste, más el interés que tú has generado en esos 5 años. Esa es la figura del bono con cupón, ¿ok? Y en concreto, este bono con cupón es aquel que me paga intereses constantes a periodos definidos, por lo cual se entiende que es un bono de tipo BALT. Por otro lado, también vamos a tener en este caso lo que sería la amortización, vale decir que es un tipo de bonos con cupones, al igual que el anterior, solamente que en un bono con amortización se entiende que nosotros vamos a pagar cupones correspondientes a una tasa de interés sobre el principal, y aparte vamos a pagar una parte del principal. Algunos ejemplos de eso tenemos la hipoteca, vale decir los famosos créditos hipotecarios, las letras hipotecarias, cualquier crédito de consumo donde tú pagas una cuota constante y esa cuota constante abarca capital más intereses, por lo cual en base a eso nosotros vamos a saber que vamos a tener diferentes tipos de bonos. Dependiendo de lo que yo quiera hacer con el bono, voy a tomar una decisión u otra, y se entiende que el bono, lo frecuente no es que se pacte a la par como lo habíamos visto la semana pasada. O sea, lo de la semana pasada fue, como se llama, un ejemplo más bien académico para poder explicar en este caso esta figura, así que se entiende que es más o menos la dinámica que nosotros necesitamos entender. Luego de ello vamos a tener presente que lo normal es que nosotros, cuando hablemos acerca de cómo vamos a transar este bono, lo vamos a hablar acerca de una tasa más alta o una tasa más baja, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá el ejercicio que les traigo es este. Se emite un bono cupón ballet, o sea, vamos a ver que un bono que paga intereses, ¿ok? Acá nos dicen que están las siguientes condiciones. Primero, este bono cupón ballet se supone que en este caso nosotros lo emitimos por 500.000, hay una tasa de interés que es la tasa nominal del 5%, y en este caso a mí me dicen, ojo, por algún motivo, ese bono se transa a una tasa del 6%, ¿vale? Y principalmente vale a un plazo de 4 años. Por lo cual pregunta, si yo quisiera analizar esto y yo pido una tasa más alta, para el inversionista, ¿ese bono le sale más caro o más barato? Más barato, ¿cierto? Porque, ojo, ¿qué dijimos nosotros? Los bonos se negocian en interés. La tasa, o sea, el monto es indiferente. Entonces, yo le digo al emisor o al intermediario, oye, te quiero comprar el bono, tú me ofreces una tasa del 5, pero la verdad es que con la tasa del 5 no me sirve. Si la dejamos a la tasa del 6, ¿qué significa la tasa del 6? Que tú me vas a pagar 6%, pero con una cierta modificación a la hora de ver los intereses y lo demás. Entonces, si la contraparte acepta, se entiende que en ese caso lo estamos comprando en descuento. Diferente sería donde yo el bono lo comprara bajo la par. La tasa es un 5%, pero a mí me interesaría o yo sería capaz de asumir menos ganancia con el afán de que tú me des el bono. O sea, en vez de un 5, dejémoslo en un 4. Vale, se entiende que en ese caso yo voy a terminar pagando más, pero a consecuencia del sacrificio del interés en este caso, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo cual, si yo lo quiero ver bajo la mirada del inversionista, estoy comprando ese bono en descuento. Si yo lo veo bajo la mirada de la empresa emisora, vale decir, la que necesita el financiamiento,
esta empresa está recaudando menos financiamiento del que tenía proyectado. Mala suerte no, pero ahí uno dice, mejor tener un monto menor a 500 a que no tenga nada, por lo cual, como nosotros vamos a saber acá de que existe esa posibilidad, el primer paso que deberíamos hacer es simplemente calcular el valor del bono al día de hoy. ¿Y cómo se calcula el valor del bono? El valor del bono, considerando la IFRS 9, se determina en base al costo amortizado. Y en este caso el costo amortizado es el costo reconociendo sus intereses, pero como es un monto futuro, también recuerden que el marco conceptual a mí ¿qué me dice? El marco conceptual a mí me dice que las partidas futuras se llevan a valor presente, por lo cual nosotros vamos a tener que reconocer el valor presente de los flujos futuros que te va a generar el bono. O sea, nosotros acá simplemente lo llevamos a un interés con esa tasa. Lo voy a hacer al tiro, ¿vale? Para que se entienda cómo se hizo esto. Entonces, nosotros acá lo que vamos a saber es lo siguiente. Mira, pasa que en este caso, yo digo perdón, pasa en este caso que yo digo yo sé que la empresa, en este caso, tiene un bono cuyo valor nominal asciende a la suma de 500.000. Yo sé adicionalmente que por ese bono se va a pagar un interés nominal que era del 5%, por lo cual 500.000 por el 5 me da 25. Y yo también sé que considerando esos 500 y considerando eso del 25, si yo quisiera analizar los flujos que te va a generar este bono en este caso, si lo vemos bajo la mirada de la empresa emisora, bajo la mirada del inversionista, es el mismo cálculo, solamente que cambia la perspectiva. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que primero tú en 4 años futuros vas a devolver un bono, donde en este caso tú vas a devolver 500.000, pero esos 500.000 los vas a devolver en 4 años más. ¿Con qué condiciones? Con la condición de que lo vas a devolver a una tasa de colocación del 6% elevado a 4, que van a ser los 4 años en el futuro. Por lo cual acá nosotros vamos a decir entonces que sería eso de ahí. Luego tenemos también el interés del año 1, donde en este caso yo ya sé que van a ser los 25, y esos 25 los divido en 1 más la tasa elevado al tiempo, que en este caso es un año futuro. Luego la misma lógica la voy a hacer para el año 2, para el año 3, para el año 4, donde en el año 4 devuelvo el principal más el interés en este caso, por lo cual yo acá digo, dime, pensé que habían duditas. Luego yo digo 25 sobre 1 más la tasa de interés, que en este caso es un 4%, eso elevado a 2, luego yo digo 25 sobre 1 más la tasa de interés, en este caso, este era 6, fue un error mío, estaba pensando el bajo a la par, este es 6, este es 6, ahí, este debería ser 6 elevado a 3, y este debería ser dividido 1 más la tasa elevado a 4. Entonces en este caso, nosotros ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que el valor presente, vale decir, debería ser la suma de todos los flujos futuros que tú vas a generar acá, y en base a eso, ¿cuál es la gran interpretación? La gran interpretación es la siguiente. Cuando en el mercado financiero se habla que tú me ofreces un bono a una tasa del 5,
y yo te digo, ofrécemelo a una tasa del 6, eso es lo mismo que yo diga, pagué 500 lucas, pero yo te voy a pagar 482 por ese bono. Entonces, la empresa, cuando acepta las condiciones del 6%, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que no va a reconocer en este caso 500.000 como financiamiento, sino que va a reconocer que se está financiando por la suma de 482.000. Eso es lo que significa. Y ahí uno dice, para el inversionista, buenísimo. Para la empresa emisora, tal vez podríamos decir, ya mira, puede ser que la empresa pensaba que iba a recaudar menos, negociando llegó a ese monto. O si esperaba tener los 500, uno dice, bueno, mejor tener 482 a no tener nada, ¿vale? Por lo cual se entiende que en ese caso ya tenemos su valorización acá, ¿ok? Luego de eso, volviendo a la presentación, el segundo paso, bueno, un paréntesis, el valor presente da menor al valor nominal, ¿por qué? Porque ya lo conversamos, ¿no? O sea, pasa que en este caso el mercado dijo que ese bono valía menos, y como vale menos en ese caso, se entiende que es la condición, y principalmente los bonos se negocian por tasa. El monto me es indiferente, porque los montos vienen encapsulados a la condición de la carátula del bono. Yo no puedo decir te voy a pagar 200, 150 cuando la naturaleza del instrumento financiero es capital más intereses. Capital más intereses, ¿vale? Ahora, como segunda parte, ¿dudas, consultas? ¿Todo bien? En la realidad las empresas toman un bono si es que lo llevan a valor presente y no hay cambio, o sea, es decir, empatan. ¿Cómo así? No te capté la... Por ejemplo, si toman un bono y al hacer el ejercicio de llevar los intereses y el capital al final a valor presente, da igual, o sea, no hay pérdida, pero tampoco hay ganancia. No es tan frecuente que pase, lo normal es que sea sobre la par o bajo la par. A la par es un ejercicio casi académico, pero en una de esas puede que se dé. O sea, por ejemplo, podría ser de que yo quiera invertir en algo parecido a un depósito a plazo pero más móvil, donde yo compro el bono, lo compro a la par, lo mantengo constantemente guardado, me pagan los intereses, después se rescata y chao. Pero va a depender el caso, ¿vale? Pero así como a grosso modo, no es tan frecuente, ¿vale? Ahora, con esto, también acá, lo que vendría a continuación sería construir una pseudo tasa de interés, donde en este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ok, vamos a reconocer entonces una tabla donde les voy a explicar enseguida cómo se construye esa tabla. Entonces acá, esta información a nosotros nos va a servir para poder hacer los acentos contables nomás, donde nosotros vamos a tener entonces que hay, en este caso, un interés nominal, un interés de mercado en este caso, sería el costo de oportunidad. Posteriormente vamos a tener el bajo precio o el descuento, según sea el caso, el rescate y el valor libre. La lógica acá sería que yo considere 4 periodos, entendiéndose que cada uno de los mismos a mí me dice en este caso lo que serían en este caso los periodos de los pagos y la obtención del bono. Cuando yo hablo del interés nominal, se va a entender por interés nominal lo que realmente estaría pagando la empresa como interés, porque ahí se van a dar cuenta que yo de verdad estoy pagando mi interés nominal, que recaude menos plata, pero sigo recaudando mi interés nominal. Luego tenemos en este caso un interés de mercado, donde el interés de mercado a mí me dice, a ver, si yo, como el bono lo adquiriste a una tasa del 6, si el valor nominal hubiese sido un 6, ¿cuál debería ser la verdadera tasa? Lo que para mí significará mi gasto. La diferencia se llama el costo de oportunidad, donde en este caso es lo que sacrificaste por tomar la decisión de aceptar el bono a una tasa mayor
a la nominal. Luego tenemos el precio bajo, que es solamente un cálculo de comprobación. Tenemos el valor del rescate, va a valer de decir al final del periodo cuánto me van a pagar por el bono. Y tenemos el valor libro, en este caso, entendiéndose por valor libro, lo que correspondería a lo que vale el bono considerando los descuentos que ya les he conversado. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que el rescate son 500.000. Vamos a dar formato a esto. Vamos a ver que el rescate, en este caso, son 500.000. Vamos a saber que el valor libro debería ser 4,82 y fracción. La diferencia me da un precio bajo y se entiende que posteriormente nosotros decimos a los 500 le saco el 5%, que sería mi tasa nominal, pero yo sé que con las condiciones actuales estoy percibiendo 4,82 a una tasa del 6. O sea, si yo realmente por eso hubiera dicho que hubiera pasado si mi tasa nominal era 6%, con lo que financio estaría llegando a los 28. Y ese dato me va a servir para asiento contable, porque esa va a ser la pérdida que yo voy a ir contabilizando en este caso. ¿Ok? Y la diferencia principalmente me da 3.960, por lo cual el precio bajo te dice que ahora generamos una diferencia de 21, cosa que si yo digo acá que son 500, yo ya voy a saber que los 482 más el costo de oportunidad te da el valor del bono. O sea, si el día de hoy, por ejemplo, al año 1 quisiera vender el bono al mercado, ¿cuánto debería valer el bono? Debería valer 4,86. Eso es lo que significa el valor libro. Y así lo vamos a ir moviendo constantemente. ¿Alguna duda, mi gente? Este es el punto de vista de la empresa emisora, ¿cierto? Sí, de igual manera, si fuese para el punto de vista de la empresa inversionista, sería la misma lógica. Solamente que lo que para uno es un pasivo, para el otro es un activo, y así sucesivamente. Así sucesivamente, ¿vale? Eso. Ahora, luego de ello, ya tenemos esta figura acá, y lo que vendría sería tomar los 500, volver a calcular el 5%, a los 4,86 le sacamos la tasa del 6, te da 29, que es lo que nosotros debiésemos pagar si hubiésemos en este caso haber trabajado así. Tenemos la diferencia, en este caso tendríamos principalmente el precio bajo, luego serían las mismas 500 lucas de rescate. Dime. ¿Por qué el interés nominal no lo llevamos a valor presente? O sea, nos lo estamos llevando a valor presente porque acá estamos viendo el pago efectivo. ¿Cuánto tú pagas efectivamente? 25.000. El valor presente me sirve para ver la valorización del activo. Y aparte, que esos pagos, recuerda cuando lo vimos la semana pasada, cuando el bono lo contabilizabas a la par. ¿Cuándo contabilizábamos los intereses? Cuando se pagaban, ¿o no? Entonces, acá, misma lógica, cuando lo pague, yo voy a reconocer el activo y lo demás, o el pasivo según sea el caso. Luego nosotros decimos la misma lógica, 500.000 por 5%, y acá sería 4,90 por el 6%, tenemos la diferencia, en este caso tendríamos el bajo precio, tenemos el rescate, tenemos el valor libre, ¿vale? Entonces en ese caso, así sucesivamente vamos a ir avanzando hasta que llegue al 5% correspondiente. Bien, entonces luego de eso, ¿qué es lo que vamos a saber también? Vamos a saber que no vamos a saber eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a saber acá? Vamos a saber que para el último periodo, para el año 4, vamos a pagar un 5%, vamos a generar en este caso el 6%, me da una diferencia en este caso de 4.007, cosa que si yo sumo ahora ese monto, te dan 34, ¿vale? Que ese es un dato referencial nomás. Sí,
es un dato autorreferencial nomás. Y ahora, si yo sumo los 4.95 y le sumo el costo de oportunidad, ahora sí te va a dar el valor que debería ser, 500.000. O sea, en algún momento esto lo voy a conciliar, ¿vale? Y luego, cuando ya tengamos esto listo, lo que vendría sería la primera contabilización, que la vamos a hacer enseguida. Entonces acá yo me estoy poniendo bajo la perspectiva de la empresa emisora. Si fuese la empresa inversionista, como les digo, sería exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Vamos a decir, mira lo que te traigo. Yo tengo acá la fecha, tengo el detalle. Entonces yo tengo la fecha, tengo el detalle, tengo el debe, tengo la ver acá, y yo ya voy a saber en este caso que yo digo, entonces, con fecha, la fecha que sea, pero vamos a decir que es del año 0, nosotros sabemos que la empresa esperaba recaudar 500.000 pesos, por lo cual yo sé que la empresa adeuda, en este caso, yo sé que la empresa adeuda 500.000. Lamentablemente, yo voy a recibir menos, pero sigo adeudando los mismos 500. Y por lo cual, a mí como banco me entra 482.000, por lo cual la diferencia me estaría dando 17, que eso lo vamos a llamar un descuento por colocación. Descuento por colocación, dependiendo del saldo, va a ser una cuenta de ingreso o gasto, según sea su naturaleza acá. Y acá sería simplemente emisión de bonos. ¿Cuál es la diferencia con el inversionista? Para el inversionista se supone que tú tienes un pasivo que se llama bonos por pagar. Para el inversionista sería un activo llamado bonos por cobrar. Por otro lado, la empresa está recibiendo 482, el otro desembolsó 482. Tú tienes en este caso una pérdida porque disminuyó el monto que tú esperabas financiar o recaudar. El otro es una ganancia porque se entiende que estoy comprando el instrumento financiero en descuento, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, para el año 1 vamos a saber que para el año 1 la empresa va a tener presente que yo voy a reconocer entonces un bono por pagar, donde en este caso uno dice, ¿qué valor le pongo yo? ¿Le pongo 25? ¿Le pongo 28? Yo le voy a decir 25. ¿Y por qué voy a poner 25? Porque eso es lo que dice el papel que voy a pagar, ¿vale? Si hubiese sido a una tasa del 6, yo hubiese pagado 28, pero asumiste eso, por lo cual se entiende que el descuento por colocación a medida que avanza el tiempo igual se compensa con el interés. Recibimos menos plata, pero a cambio de eso estamos pagando menos interés que el interés de mercado al que se está pactando esto. Por lo cual acá vamos a decir descuento por colocación, en este caso, que sería la diferencia. Fíjense que esto lo dice el año 1, por este valor de acá, ¿vale? Y la diferencia me da la misma que nosotros teníamos acá. Luego de eso, acá sería en ese caso un reconocimiento. Yo sé que no está cuadrado el acento, espérenme, al tiro lo hago. Reconocimiento, interés, año 1, y acá nosotros vamos a reconocer simplemente interés financiero, ¿vale? Entonces nosotros reconocemos una pérdida por 28, pero pagando
un interés de 25, por lo cual acá sería el primer escenario. Luego, para el siguiente año, nosotros vamos a decir entonces el mismo asiento, solamente que ahora sería para el año 2, y en este caso yo voy a decir interés financiero 29, estos serían los 25, acá sería 4.000 y fracción, que es lo mismo que tenemos acá. Luego, para el tercer año, nosotros vamos a decir entonces exactamente el mismo asiento, el mismo asiento en este caso. Vamos a decir acá que esto sería 29.450, esto sería 25.000, acá nos daría entonces 4.450. Luego, para el año 4, vamos a decir entonces acá el mismo asiento contable, sería entonces en este caso sería entonces en este caso 29, 25 sería la diferencia que nos daría, sería la diferencia en este caso que nos daría 4.700 y fracción. Y al final lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente: voy a decir, mira, te pago menos intereses, lo sé, generé menor financiamiento, pero lamentablemente yo voy a tener que pagar el monto que me comprometí a pagar. O sea, yo me comprometí 500 es lo que yo pago, ¿vale? Por lo cual se entiende que tú estás recibiendo menos plata, pero esa menor plata para mí de verdad implica que yo la pérdida real que voy a tener es cuando la pague, y ahí tú vas a saber que terminas pagando más. Si hubiera sido al revés, que la tasa hubiera sido más alta, para mí como empresa emisora hubiera sido mejor, porque en ese escenario del mejor yo digo, ok, recaudo más plata y al final termino pagando menos. Pero en este caso pasa que voy a tener que pagar entonces los 500.000 que yo ya tenía pactado según el cupón en este caso, por lo cual acá sería pago de principal, ¿vale? Esa es la lógica. Entonces eso es para la empresa emisora, y para la empresa inversionista debería ser al revés, pero en este caso para la empresa emisora es una pérdida y para la empresa inversionista debería ser una rentabilidad, una ganancia, ¿vale? ¿Alguna consulta, mi gente? ¿No hay duda? Ya, ok. Entonces